Inge, buenas noches. El video está sin sonido. También conoció árbol de soluciones, las causas se convierten. ¿Ahora se escucha? Y las hojas se transforman en fines. Positivo deseado, lo que significa que el problema central del proyecto cambia hacia el propósito central. El cuarto paso es el análisis de alternativas. En este paso dejamos de soñar y nos ponemos a la acción. ¿Cómo vamos a lograr cambiar la situación evidenciada en el árbol de problemas hacia lo que queremos en el árbol de objetivos? Lo hacemos en este paso. Identificamos las alternativas o conjunto de medios que pueden significar estrategias para dar solución a la situación problemática. Lo que hacemos es tomar los medios del árbol de objetivos y definir acciones que me permitan llegar a ese medio. Posteriormente definimos y aplicamos los criterios que creamos pertinentes según la naturaleza del problema. Por ejemplo, costo versus beneficio o impacto social. Esto para filtrar y dejar solo aquellas alternativas óptimas con las que vamos a trabajar en los siguientes pasos. El paso número 5 es la estructura analítica de proyecto. En este paso tomamos el trabajo del árbol de problemas y objetivos junto al análisis de alternativas para esquematizar la relación de la estrategia o alternativa óptima con los objetivos y acciones. En la estructura analítica del proyecto comienza a construirse la relación de niveles jerárquicos que se aborda en la matriz de marco lógico. La organización de los niveles en la matriz es así. El primer nivel tomamos las actividades, en el segundo nivel tenemos los componentes, el tercer nivel es el propósito y el cuarto nivel es el fin. El sexto paso es el resumen narrativo. Es aquí donde comenzamos a crear la matriz de marco lógico. El resumen narrativo es la primera columna del paso 6. No es más que la ordenación de los niveles de la estructura analítica de proyectos sobre la matriz de marco lógico. Dicho de otra forma, cada nivel de la estructura es una fila de la matriz de marco lógico. Fin, propósito, componentes y actividades son las filas de la matriz de marco lógico. El fin es un impacto a mediano plazo. Representa la contribución que se alcanza al tener el proyecto culminado y puede estar compuesto por uno o más elementos. El propósito es el objetivo central del proyecto y solo debe existir uno. El proyecto se ve culminado una vez que el propósito se consigue y se consigue, digamos, los componentes culminados. Los componentes o productos son los entregables, llámese bienes, servicios o productos tangibles del proyecto. Son el resultado de tener las actividades realizadas. Por último, las actividades son el hacer necesario para entregar los componentes del proyecto. El séptimo paso son los indicadores objetivamente verificables. En la segunda columna de la matriz de marco lógico definimos la forma de conocer el progreso del proyecto, bien sea el progreso actual o final. Creamos indicadores para medir todo lo que está en el resumen narrativo. ¿Y por qué es importante este paso? Lo podemos resumir en dos razones. Todos los actores del proyecto deben tener conocimiento de ellos. Deben ser prácticos, independientes y focalizados. Y deben existir indicadores para determinar en qué medida se alcanzan los objetivos, pero también para monitorear el avance en los tiempos del proyecto. El paso octavo es los medios de verificación. Para saber el estado del proyecto no basta con definir los indicadores. ¿Dónde y cómo vamos a obtener los datos e información para realizar la medición? La respuesta hace parte de la tercera columna de la matriz de marco lógico. Con las fuentes o medios de verificación evaluamos y monitoreamos los indicadores, definiendo los siguientes aspectos. Fuente de información, método de recopilación, responsable de la recolección, método de análisis y frecuencia. El paso 9 son los supuestos. Los supuestos son todas aquellas condiciones o factores que consideramos ciertos, pero que no son controlables por el equipo de proyecto y que en el evento de que no se cumplan, afectan los resultados. ¿Qué puede salir mal? Todo lo que pueda llevar a que un supuesto no se cumpla, considéralo un riesgo. Por lo tanto, en este paso procuramos que los supuestos se cumplan, por lo que identificamos todo lo que puede salir mal antes de iniciar un ítem del proyecto o durante su ejecución. Con ítem nos referimos a un elemento del resumen narrativo, es decir, fin, propósito, componentes y actividades. Por último, el paso número 10 es el monitoreo y evaluación del proyecto. En ocasiones no todo sale como se ha planificado. Pueden ocurrir que los proyectos puedan tener imprevistos o atrasos, o que las cosas no se estén haciendo como se deberían hacer. Por esta razón es necesario monitorear y evaluar. Al hacerlo, buscamos disminuir la diferencia entre lo real y lo planificado. Monitoreo y evaluación.
Con el monitoreo controlamos el avance del proyecto y lo hacemos únicamente en la fase de ejecución. Aspectos como los puntos son objeto de verificación. Asimismo, debemos informar a los involucrados sobre los resultados del monitoreo y tomar las acciones pertinentes para asegurar la continuidad y éxito del proyecto. Por lo tanto, en el monitoreo identificamos en qué medida se realizan las actividades a tiempo y al menor costo, es decir, eficiencia del proyecto, y se están produciendo los componentes y si se consigue el propósito, es decir, efectividad del proyecto. Para tomar acciones que corrijan el camino del proyecto, eso con respecto al monitoreo de seguimiento. ¿Pero qué viene siendo evaluación? La evaluación del proyecto significa poner un punto en el camino y pensar, ¿está funcionando el proyecto? Esta simple cuestión debe ser respuesta considerando una visión del conjunto del proyecto y no como algo específico. Para lo específico está el monitoreo. En cambio, en la evaluación hacemos una reflexión de lo hecho hasta el momento y de los resultados obtenidos, los que nos llevan a obtener conclusiones de alto nivel. Adicional a todo esto, es necesario que entiendas dos conceptos muy importantes de los cuales hemos hablado sin mencionar su concepto real. La lógica vertical, que es una muestra de la validez del diseño del proyecto. Con ella conseguimos analizar los vínculos causales que existen entre cada uno de los niveles de la columna de objetivos. En ella consideramos que el diseño, planificación del proyecto es válido cuando los componentes son el resultado de tener las actividades hechas y cada actividad es necesaria para conseguir los componentes. No hacen falta actividades y tampoco hay demás. Por otra parte, cuando se obtienen los componentes, se consigue el logro del proyecto. Y conseguir el logro del proyecto, hay una el logro del fin. Si tu proyecto cumple estas condiciones, tu proyecto está dotado de coherencia y congruencia. Siguiente paso vendría a ser la lógica horizontal, que es el concepto que debemos entender. Es un concepto que ya lo hemos explicado en los pasos anteriores, pero hay que mencionar su nombre real. Los objetivos, indicadores y medios de verificación, si en ese orden reciben el nombre de lógica horizontal. ¿Por qué? Porque los medios de verificación deben ser suficientes para lograr el cálculo de los indicadores, y el cálculo de los indicadores evidencia el avance actual y final en el logro de los objetivos finales. Mencionados los pasos y los conceptos, este es el caso de estudio que te propongo para el desarrollo de la metodología marcológica. Colusain es una empresa que presta servicios de alojamiento web. De un tiempo para acá, ha venido presentando mayor número de quejas y reclamos por parte de sus clientes. Esta situación ha impactado sobre las finanzas de la empresa y amenaza con reducir aún más su base de clientes. Además, la empresa se ha quedado con una infraestructura tecnológica obsoleta, mientras que sus competidores, que no son pocos, han modernizado sus servicios o se encuentran haciendo. En otras palabras, Colusa se ha percatado de que no está siguiendo las tendencias del mercado y eso está impactando en la prestación del servicio. Y por si no fuera poco, la empresa ha venido presentando renuncias masivas de sus empleados. Con esto claro, te propongo tratar esta situación problemática con un proyecto bajo la metodología de marcológico. Ya no hay más. Buenas noches a todos los diplomantes. Hemos podido ver un poco de un video guía para cómo se puede estructurar o elaborar un marco lógico. Ya también lo conocen como matriz de planificación y les he enviado por el mediodía más o menos un archivo tipo estudio de caso. Ese archivo es el que ahora vamos a analizar y es aquí donde tenemos que
llegar a comprender en su totalidad de cómo un marco lógico debe ser desarrollado, ¿no? Entonces ahora vamos a compartir. Un favor, para grabar la clase, ¿a dónde hay que dirigirse? Porque no encuentro nada o una opción que diga para grabar. ¿Ah, están grabando? Ya. Bueno, empecemos entonces. Ustedes ya lo han podido revisar el documento, ya han podido leer esa parte en donde damos todo el concepto o la parte donde se hace todo el diagnóstico del lugar donde se va a encarar alguna solución a algún problema o alguna solución para satisfacer alguna necesidad, ¿no? Estos tipos de proyectos siempre están presentes y más aún aquí en nuestro país y en nuestro departamento. Los sectores del área rural son los que más tienen este tipo de problemas. Pero he querido asemejar tal vez este pequeño estudio de caso a la comunidad de los Uruchipayas, ¿ya? Una comunidad que está a varios kilómetros de la ciudad y que además tienen una inaccesibilidad, ¿no? Creo que recién nomás les han construido ya un puente para cruzar el río Lauca, pero antes ni eso tenían, ¿no? Esta comunidad en época de lluvia ellos estaban aislados y no se podía ingresar al lugar. Tienen un montón de problemas, pero este que les estoy ahora mostrando es un problema que es casi real, digamos, ¿no? Se ha exagerado en algunos puntos, pero es para más que todo el estudio de caso, ¿ya? ¿Quieren que leamos todo el texto o ya lo han leído? ¿Lo han podido leer todos este documento? Yo no lo he podido leer completo, ingeniero. Ya. Entonces, leamos, ¿sí? Para que todos ya entremos en esta parte ya de la elaboración del marco lógico. El municipio de Chipaya presenta graves carencias en diversos órdenes socioeconómicos. La ciudad es atravesada por el río Lauca, única corriente superficial de agua en la zona. La región tiene un clima frío con alternancia de épocas de lluvia y periodos secos. En verano se alcanzan unas temperaturas medias de 20 grados centígrados, mientras que en el invierno la media desciende hasta 1 grado centígrado. Las lluvias torrenciales aparecen en verano y otoño. La actividad económica principal es la producción de quinoa y cañagua. Junto a esta actividad agrícola existen estancias ganaderas dedicadas a la cría de camélidos. Junto a esta actividad se encuentra un matadero, un espacio de tratamiento de fibra y una fábrica de curtido. Muchas familias poseen alguna pequeña chacra donde cultivan algunos productos para el autoconsumo, papa y quinoa, y crían algunos animales, aves y cerdos. Especialmente las mujeres suelen tener una participación muy destacada en la producción doméstica y se encargan de todas las labores de la casa. Los niños muy numerosos colaboran en las tareas domésticas y asisten de forma irregular a la escuela. En los últimos tiempos, algunos informes
de los servicios de salud han detectado un aumento significativo de la mortalidad, especialmente infantil, provocado por la alta incidencia de las enfermedades infecciosas de transmisión hídrica. El malestar causado por estos problemas es muy latente en las comunidades campesinas. Para interpretar las causas de esta situación y buscar soluciones, el gobierno municipal ha organizado un equipo técnico de proyectistas. Se espera que este equipo pueda diseñar alguna iniciativa concreta de desarrollo que ayude a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona, reduciendo de esta manera la situación de tensión que actualmente se vive. Por decisión del equipo se ha optado por diseñar una primera intervención en la ciudad capital, Uruchipaya. Se trata de un poblado rural de unos 2.300 habitantes, situado a unos kilómetros de la orilla del río Lauca. La primera constatación que se ha efectuado es que los servicios médicos sanitarios se prestan de una manera muy deficiente y desarrollan una actividad exclusivamente curativa. El único centro de salud del municipio se encuentra en una casa comunal que no reúne ninguna condición para este tipo de servicios. El equipamiento básico y el material sanitario están en muy mal estado y está atendido únicamente por un enfermero. Hay que señalar que en el municipio se localizan otros 5 médicos que atienden consultas privadas, con mucha mejor cobertura sanitaria. Aunque impiden que la población más necesitada pueda utilizar sus servicios. Aparte de estos servicios médicos institucionales, existe un número importante de curanderos que cumplen funciones sanitarias. El manejo del agua para consumo humano en la comunidad Uruchipaya es completamente inadecuado. No existe ninguna red pública de abastecimiento de agua y las mujeres y los niños suelen ser los encargados de ir a buscar el agua al río y o a los pozos, a los pocos pozos que existen en la zona. Por lo que se ha observado, no tienen apenas nociones de las implicaciones sanitarias que representa el consumo de agua en malas condiciones. Y no se efectúa ninguna de las prácticas generalmente recomendadas: cocción del agua, uso de filtros, etc. Tampoco existen en las distintas escuelas programas específicos de educación para la salud. De todas formas, no es el desconocimiento la única causa que provoca un mal manejo del agua. Las pésimas condiciones higiénicas de estos poblados, sin apenas letrinas ni ningún otro tipo de infraestructura sanitaria, también contribuyen a esta situación. Los informes existentes sobre la calidad del agua muestran que esta no es apta para el consumo humano. Por una parte, la agricultura de la zona, basada en el monocultivo de muy pocos productos destinados a la comercialización y la extensión reciente de las estancias ganaderas, han provocado la deforestación de buena parte de los escasos espacios donde existe vegetación, aumentando de forma significativa la erosión. Por otra, la utilización intensiva de productos químicos para aumentar la productividad, tratamiento del cuero y la fibra, ha generado unos niveles preocupantes de contaminación de los acuíferos subterráneos, lo que afecta a la salud de la población y se abastece los pozos. Creo que están pidiendo ingresar. De los pozos. También se encuentran en la zona vertederos incontrolados debido a la escasez e insuficiencia de los servicios prestados por el municipio, que contribuyen significativamente a la contaminación de las reservas subterráneas de agua. La comunidad, por su parte, muestra una escasa educación referente al manejo de basura. Las aguas del río Lauca representan unos niveles preocupantes de contaminación debido, aparte de la erosión ya reseñada, a los vertidos incontrolados de las aguas negras y a la contaminación industrial que producen el matadero y la fábrica de curtidos. Especialmente esta utiliza grandes cantidades de agua sin ningún tipo de control higiénico,
es conveniente señalar que la población uruchipaya agrupa a unas 500 personas que viven en los asentamientos campesinos periféricos. Su influencia en la región es bastante importante. No existe una estructura organizativa mínimamente sólida. La junta directiva de la asociación está compuesta por 9 personas que no tienen apenas experiencia en la gestión de una asociación pública, aun cuando su entusiasmo y su prestigio dentro de la comunidad son muy importantes. La asociación tiene personalidad jurídica y está reconocida por ley. Ya, esa es la parte de identificación del problema o identificación de todo lo que está sucediendo allá en la comunidad uruchipaya, ¿no? En formas resumidas hemos hablado de la cantidad de población, hemos hablado de que el municipio no está atendiendo algunos temas importantes, de que no hacen el buen uso y no aplican algunas recomendaciones para lo que va a ser el agua o el consumo del agua. Entonces, todo esto hace que empiece a generarse un problema en el sector, ¿ya? Y para esto es que se ha reunido a un grupo de profesionales proyectantes o proyectistas, ¿ya? Y de diferentes especialidades. Es de esta forma que se tiene que empezar para identificar el problema o la necesidad, ¿ya? Primero, ¿quiénes participan? ¿No? Los beneficiarios directos son la comunidad uruchipaya, ¿no? Y en esta comunidad uruchipaya están las mujeres, los niños y todos los habitantes o campesinos que están en sus diferentes sectores productivos, ya sea produciendo la papa, produciendo la quinoa, la cañagua o criando a sus animales, ¿no? Como hemos visto, las llamas, ¿ya? Los beneficiarios indirectos es la Asociación de Pobladores de Chipaya, el Servicio Médicos Sanitarios y las escuelas y maestros, ¿no? Los excluidos o neutrales son los médicos privados y los curanderos. Y los perjudicados o oponentes potenciales van a ser el matadero, la fábrica de curtidos, la planta de tratamiento de fibra, ¿no? Y el estanciero. Entonces, tenemos que identificar de esta forma quiénes son los que se van a beneficiar, ¿no? Quiénes van a estar también beneficiados, pero de forma indirecta, y quiénes posiblemente sean la parte que se vaya a oponer a ese estudio de ese proyecto que en un momento se va a determinar, ¿no? Entonces, tenemos que tener todo ordenado y ahí es donde empezamos ya con el árbol de problemas. El árbol de problemas, ¿qué nos dice? Que hay alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. Como hemos visto en la parte teórica, hemos podido apreciar que... Una consulta. Sí. Entre los beneficiarios directos e indirectos, hay una separación de acuerdo al ejemplo. El beneficiario indirecto es la escuela, solo tomando en cuenta la población docente. Y niños se lo ha contabilizado como parte de la población beneficiaria directa. Sí. Para contabilizar, porque generalmente te piden hacer un conteo, ¿no? No sé, pues son 200 personas, 500 las beneficiarias directas, y los indirectos también te piden una aproximación. En este sentido, es bueno hacer esta diferenciación, o más bien se tomaría en cuenta, sin duda alguna igual, por el tema del agua, la escuela como beneficiarios directos. Esa sería mi consulta. Se puede tomar en cuenta como beneficiarios directos, ¿no? Pero como hemos visto en la parte teórica arriba, indica, ¿no? Que las mujeres son las directas, digamos, responsables de todos los quehaceres domésticos y los niños son los que les ayudan, ¿no?
Y es en esta parte en donde no hacen el tratamiento adecuado o de acuerdo a lo que se les ha capacitado para el consumo del agua, ¿no? Entonces, ellos son los afectados directamente con este problema, ¿ya? Y en algún caso sí, se puede tomar en cuenta a los maestros, ¿no? Que forman parte del colegio y que también algunos de ellos sí viven en el área rural. Pero para el ejemplo, estamos tomando de esta forma, ¿no? Los que están más directamente afectados con este problema que va a ser la infección, las infecciones que van a tener por el consumo de el agua que está contaminada. Ya, en el árbol de problemas decimos que es alta la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica, ¿no? Y hemos dicho ayer, cuando estábamos revisando el otro ejemplo, que toda causa tiene un efecto, ¿no? Entonces, esta parte, todo este sector de las causas van a arrojar por este problema efectos negativos, ¿no? Como decíamos también ayer, el árbol de problemas es el árbol donde está toda la información que afecta a ese sector de estudio. Es la información negativa, ¿no? Por eso es un árbol de problemas. Ya entrando a lo que ha sido la estructuración de este árbol, decimos que el agua no es apta para consumo humano. Estamos sacando la información de la parte del diagnóstico que ya se ha hecho, ¿no? En la teoría. También decimos que es deficiente en los servicios médicos sanitarios. Como hemos encontrado, como decía en la teoría, el centro de salud funciona en una casa comunal, que no es la adecuada para que funcione ese tipo de servicio y que además todos sus equipos y herramientas que se tiene ahí ya están en desuso, ¿no? Y solo atiende un enfermero. Y por otra parte decimos el manejo inadecuado del agua en la comunidad. Ellos no manejan de forma adecuada el agua, no aplican las recomendaciones que tal vez en un momento se les ha dado, y es por esa razón que está sucediendo este problema de las enfermedades de transmisión hídrica, ¿no? Estas causas tienen sus subcausas, ¿no? ¿Cuáles son? Para que el agua para que el agua sea no apta de consumo humano, hay una contaminación del río, ¿ya? Hay una contaminación de acuíferos subterráneos. Hemos dicho que en la parte teórica que ellos consumen el agua del río y de los pocos pozos que existen, ¿no? Entonces, ¿por qué hay la contaminación del río? Por la contaminación industrial, ¿no? Estamos hablando de que en el sector existe una planta de tratamiento de cuero, de fibra, ¿no? Y un matadero. Como ellos son ganaderos en camélidos, entonces toda esa actividad industrial, si se puede llamar, va abocado a eso, ¿no? A esa su potencialidad productiva. Contaminación de acuíferos subterráneos, utilización de productos químicos. Esos productos químicos que también se usan en este tipo de plantas hacen que se contaminen, ¿no? O sea, no hacen la buena administración o el buen tratamiento de esos productos químicos o sus desechos. Entonces, todo eso está afectando a que se contaminen los pozos, se contamine el río y en la causa principal, que el agua no va a ser apto para consumo humano. Eso es una causa. La otra causa va ya del deficiente servicio médico sanitario. Los centros de salud están en malas condiciones, además que no es la adecuada para que funcione un centro de salud. El equipo y material sanitario en mal estado y los altos precios de la medicina privada, ¿no? Entonces, ahí también decíamos que existen médicos, pero por el costo que ellos piden, la mayoría de los pobladores no puede, ¿no? Hacer uso de ese servicio de la parte privada. Por otro lado, tenemos el manejo inadecuado del agua en la comunidad. Para que suceda esta causa grande, es que no existe una red de suministro de agua. Ellos directamente
como se ha visto, sacan el agua del río o sacan el agua del pozo, ¿no? Las inadecuadas prácticas higiénicas y las pésimas condiciones higiénicas. Pero las inadecuadas prácticas higiénicas también tienen otras causas, ¿no? Que es el desconocimiento de prácticas higiénicas y no hay un programa de educación para la salud. Entonces, todo este análisis de causas que se tiene genera este problema, que es la alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. Y esto tiene un efecto. Primero, el aumento de la mortalidad infantil y segundo, el malestar de toda la sociedad, ¿no? Este árbol de problemas puede ser todavía mucho más específico, puede ser ramificado mucho más, ¿no? Pero para el ejemplo, hemos querido preparar así algo más, no tan general tampoco, pero que se pueda entender. ¿Alguna consulta en esta parte ya del árbol de problemas? Ya, continuamos. El árbol de objetivos. Perdón, el título está mal aquí. Es el árbol de objetivos. El árbol de problemas es el lado negativo. Es donde está el problema. Es donde llegan los efectos negativos. Mas, sin embargo, el árbol de objetivos es ya la parte positiva, ¿no? Reducida incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. Entonces, la parte positiva va a ser que vamos a reducir esas incidencias de enfermedades, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mejorando la calidad de agua para el consumo humano, mejorando los servicios médicos sanitarios y aplicando un tratamiento adecuado del agua en la comunidad. Entonces, con estos tres medios vamos a poder llegar a los fines, ¿no? Pero estos medios también necesitan de otros medios para que se pueda consolidar. Para mejorar la calidad del agua, para consumo humano, ya tenemos que reducir la contaminación del río. Y para reducir la contaminación del río, tenemos que controlar la contaminación industrial, ¿no? Por otra parte, tenemos que reducir la contaminación de acuíferos subterráneos. Y para que reduzcamos esto, tenemos que regular el uso de productos químicos en la agricultura y en las plantas de tratamiento que están operando por el sector, ¿no? En las plantas productivas. Un ratito están pidiendo ingresar. Ya, entonces, analizando ya el árbol de objetivos, tenemos ya el segundo medio, que es mejorar los servicios médicos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Vamos a rehabilitar un centro de salud, ¿no? Vamos a mejorar el equipo y material sanitario, ¿no? Pero los altos precios de la medicina privada no vamos a poder hacer nada porque eso ya es una iniciativa privada y ellos son los que ponen sus precios, ¿no? Entonces, esta causa, por ejemplo, este medio se mantiene similar a la causa del árbol de problemas. No necesariamente todo se tiene que volver positivo, ¿ya? Entonces, en esta parte, los altos precios de la medicina privada va a continuar, o sea, va a seguir. Nosotros no podemos hacer nada como proyectistas o hacer algún tipo de aplicación, digamos, para que bajen sus precios, porque ellos ponen sus precios de acuerdo al servicio que brindan, ¿no? Por otro lado, el tratamiento adecuado del agua en la comunidad. ¿Qué necesitamos? Establecer una red de suministro de agua, ¿no? Adoptar prácticas higiénicas y mejorar las condiciones higiénicas.
Para adoptar las prácticas higiénicas necesitamos que la población esté informada, ¿no? Y de la misma forma tenemos que aplicar un programa de educación para la salud. Entonces, si ustedes notan en esta parte de los medios, es la parte positiva y es en donde se está identificando las posibles soluciones, ¿no? Para poder reducir la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. Si hacemos esta reducción de las enfermedades, lo que va a pasar es que va a disminuir la mortalidad infantil y se va a mitigar en un porcentaje el malestar social. ¿Ya? Entonces, esta parte del árbol de objetivos ya te da las posibles soluciones, pero como ayer consultaban, ¿no? ¿Y cómo priorizamos? O sea, o los tres hacemos, o hacemos uno, o a cuál le damos la prioridad. De hecho, de acuerdo al árbol, deberíamos aplicar todos estos medios para lograr un 100% de reducir la incidencia de la transmisión hídrica. Pero para eso es que se tiene que tomar alternativas y ahí es donde se tiene que medir cuál es primero, cuál es segundo y cuál es tercero, ¿no? Lo he pintado de este color verde porque para un proyectista y para uno de planificación, esto ya no es un proyecto. Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica ya es un programa, ¿no? Es un programa de intervención social. Y este programa tiene 3 proyectos: mejora de la calidad de agua, mejora de los servicios médicos sanitarios y el tratamiento adecuado del agua en la comunidad. Ese es, en resumen, lo que te puede arrojar de forma rápida el árbol de objetivos, ¿no? Para poder identificar y no directamente entrar al lugar y sin hacer ningún análisis, un diagnóstico y trabajar con los beneficiarios indirectos y ver los obstáculos que se va a tener y todo eso, directamente decir e indicar qué proyecto se va a aplicar, ¿no? Es por eso que siempre vamos repitiendo que los proyectos de intervención social, que son todos los proyectos que ejecuta la administración pública y los proyectos que también ejecutan las entidades internacionales como con financiamiento o entidades que ejecutan financiamientos externos como las ONGs y las fundaciones, son de intervención social, con intervención social, ¿ya? Entonces, es un mundo de proyectos con otro mundo de financiadores y ese mundo de financiadores tienen sus reglas, pero todos los financiadores que ingresan a Bolivia o que ingresaban antes del gobierno anterior, porque han sido expulsados varios y otros han cerrado. Entonces se tenían muchas organizaciones, ¿no? Estamos hablando de TANIDA, Países Bajos, USAID, el mismo Fondo Monetario tenía también un brazo operador para todos estos proyectos sociales, ¿ya? Hay muy pocos ahora en Bolivia, pero todavía existen. Pero sí existen fundaciones y ONGs que trabajan con fondos externos, ¿no? Y ellos sí aplican este tipo de proyectos. Vamos a pasar a la parte del cómo se identifican las alternativas. ¿Tienen alguna consulta hasta esta parte? Avanzamos entonces. Empezamos con el análisis cualitativo de las alternativas. Tenemos una alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. La 1 es mejora de la calidad de agua. ¿De dónde ha salido? De la mejora de la calidad de agua para consumo humano. La alternativa 2, mejora de los servicios sanitarios. Del árbol de objetivos, el medio, mejora de los servicios médicos sanitarios. Y la alternativa 3, el tratamiento adecuado del agua. Tratamiento adecuado del agua en la comunidad. Esas 3 alternativas es la que tenemos que ahora analizar, ¿no? Y cómo va a ser nuestro análisis, ¿ya? En la parte de criterios, siempre tenemos que ver el costo, el tiempo, ¿no? La concentración sobre los beneficiarios,
los riesgos sociales, el impacto ambiental, el impacto de género y la viabilidad. ¿Ya? Mucho hemos tal vez repetido o hemos hablado durante estas clases que hemos tenido de que algunos financiadores tienen ya líneas de trabajo o reglamentos operativos de cómo van a financiar y cuáles son las variables principales para ellos para poder valorar, evaluar y aprobar un proyecto, ¿no? Y siempre entran en la parte ambiental. La parte ambiental es importante para ellos. También dentro de nuestros reglamentos en nuestro país, la parte ambiental existe, ¿ya? Existe la parte ambiental. La parte del impacto de género es similar, ¿no? En nuestro país y también los financiadores ven esas variables como positivas si es que ellos están financiando en esa línea, ¿no? Los riesgos sociales que puedan existir y además que los costos y los tiempos de ejecución, ¿no? La mejora de la calidad de agua, ¿no? Va a ser un costo alto y va a tomar tiempo largo, ¿sí? Además que la concentración de los beneficiarios va a estar entre media y baja, ¿ya? Media y baja, ¿por qué? Porque el costo alto va a hacer que el financiamiento demore. Y cuando se tenga el financiamiento, el tiempo de ejecución para que esto empiece a funcionar como mejora de calidad de agua va a ser un tiempo largo. Entonces el beneficiario sí se va a beneficiar adelante, pero va a ser más moroso, ¿no? Por otra parte, el riesgo social es medio alto. Ustedes han podido ver y se puede ver cada día en las noticias cuando una junta vecinal o un grupo de personas ya empiezan a presionar. O sea, quiero que me lo mejores la calidad del agua, pero ya, ¿no? O te voy a bloquear, o te voy a secuestrar en tu oficina, o directamente voy a generar un conflicto social. Esos son los riesgos sociales. Por eso es un riesgo social medio alto. Porque muchas veces no se consiguen los recursos inmediatamente, ¿ya? Y muchas veces la institución, en este caso el Estado o el municipio de Chipaya, el costo va a ser muy elevado para él y no va a tener la capacidad de financiamiento. Entonces, es por eso que el riesgo social para esta alternativa es medio alto. El impacto ambiental es un impacto alto pero positivo, ¿no? Mejorar la calidad del agua desde el punto de vista ambiental es alto, ¿no? El impacto de género es bajo, porque ahora cuando se haga la mejora de la calidad de agua, ya vamos a tener, ¿cómo les puedo decir? Ya vamos a tener una agua apto para consumo humano. En la parte de la teoría hablábamos y decíamos que la mujer, en este caso, es la que se dedica a los quehaceres domésticos. Bueno, ella es la que tiene que hacer hervir el agua o hacerle algún tipo de tratamiento con filtros, ¿no? Entonces, ahora sí le va a ayudar porque ya va a tener más tiempo para otras cosas. Pero en esta parte de ya tratar el agua, ya va a ser bajo, ¿no? Y la viabilidad va a ser media baja, por todo lo que les había hablado en la parte de arriba, ¿no? Los costos y los tiempos, y va a hacer que esto tenga una viabilidad media baja, ¿no? La mejora de los servicios sanitarios, la alternativa 2. El costo es medio alto, ¿sí? El tiempo es medio, ¿sí? Pero no le estamos, con eso no solo, vamos a dar una solución, pero no va a ser una solución al punto principal, que es las infecciones por el tema hídrico, ¿no? La concentración sobre los beneficiarios va a ser bajísimo, ¿no? Va a ser bajo, ¿por qué? Porque se van a seguir contaminando, van a seguir teniendo esos malestares, ¿no? Y por eso esta calificación es baja. Los riesgos sociales van a ser medios, ¿no? Muchas veces
los vecinos, creo que ya les he puesto este ejemplo, ¿no? Los vecinos quieren agua, pero al mismo tiempo quieren que su tanque esté sobre su techo, ¿no? Cuando puedes poner un tanque más arriba y distribuir a más vecinos el agua. ¿Cuál es tu necesidad? Agua. Pero muchas veces se van a algo diferente como un tanque, ¿no? Entonces, es por eso que los riesgos sociales en esta parte es medio. Les vamos a mejorar sus servicios sanitarios, pero ellos no van a tomar en cuenta de que el problema principal era el agua, ¿no? El impacto ambiental es bajo, ¿no? Y el impacto de género medio, porque se sigue manteniendo la misma situación de la contaminación. Y la viabilidad de la misma forma es medio. Pero vean ustedes que esta parte de esta alternativa 2, que sí es necesario, no está dando solución al problema principal que es el agua, ¿no? El tratamiento adecuado del agua, que es la alternativa 3. El costo es medio. El tiempo es medio. ¿Ya? Y la concentración sobre los beneficiarios es alto, porque ya vamos a hacer un tratamiento adecuado de agua. Seguro aquí va a salir adelante tal vez una planta de tratamiento de agua, ¿no? Para consumo humano. Los riesgos sociales van a ser bajos. O sea, no va a haber un riesgo social porque todos se enferman, todos están enfermando, todos necesitan una solución. Entonces, la parte social es la que tiene que formar parte y empoderarse del proyecto, ¿no? El impacto ambiental va a ser medio positivo, ¿no? Porque vamos a tener una planta de tratamiento. Ahora esa planta de tratamiento de seguro va a usar algunos aditivos que muy aparte de tratar agua para consumo humano, sus desechos va a tener que tener otra pequeña planta de tratamiento que pueda purificar y esa agua pueda volver al río, ¿no? El impacto de género va a ser medio alto, porque muy aparte de que ya las mujeres puedan estar en sus casas con sus labores domésticas, ya se puede pensar en también que formen parte como trabajadores de la planta, ¿no? Y la viabilidad es media alta, ¿sí? Entonces, con todo esto, es que tenemos un análisis cualitativo, o sea, todavía no es cuantitativo, esto es cualitativo, ¿ya? Este análisis tiene algunos datos para que se puedan tomar en cuenta. Sobre el costo se asume que este no sería muy elevado en el caso del sistema de agua potable, ¿no? Ya que se trata de una obra muy sencilla, la plantita de tratamiento de agua para consumo humano, ¿no? La concentración sobre el grupo beneficiario de la alternativa 2 se ha valorado como baja, ¿no? Dado que el centro de salud presta sus servicios a una población muy amplia, ¿sí? Y las restantes valoraciones no precisan explicación especial y su justificación se deriva de los comentarios incluidos en el texto inicial, ¿no? Casi todo lo que he interpretado de esta tabla se puede identificar también en toda la parte teórica que nos hemos podido recabar para poder trabajar este estudio de caso, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta? Ya. Una consultita. Sí. ¿Hay algún parámetro o una tabla de cómo posicionar, o sea, y decir está en riesgo alto, es de riesgo bajo, o es de, por ejemplo, el tema económico? ¿Cómo digo si es de alto consumo, de menor consumo, a partir de qué montos? ¿Cómo se puede dimensionar eso? ¿Cómo podemos separarlo? Ya, en la parte de costo, por ejemplo, cuando ya se trabaja, este trabajo nos dice en la parte teórica que el municipio es el que ha traído al grupo de proyectistas para que puedan hacer todo el diagnóstico y puedan darle una propuesta de solución, ¿no? Entonces, este grupo, cuando ya entra a hablar de costos, es que tiene que empezar a identificar las capacidades de financiamiento que tiene primero el beneficiario directo como autoridad, que es el municipio, ¿no? Después tiene que ver
las capacidades de financiamiento de otras entidades externas y o de algunos gobiernos departamentales o nacionales. Entonces, para esto, cuando hablamos de costos, decimos que el costo va a ser alto en la mejora de la calidad del agua, porque ya estamos hablando de un proyecto mucho más grande, ¿no? Donde tenemos que aplicar tal vez muchas acciones para mejorar la calidad del agua. Y una de esas sus acciones para mejorar la calidad del agua puede ser este proyecto de tratamiento adecuado del agua, una planta de tratamiento, ¿ya? También puede ser el control, ¿no? El control y manejo del agua del río, ¿ya? Que aguas más arriba no se esté contaminando, ya sea por algún tipo de, digamos, de animales que se hayan muerto, o tal vez estén haciendo una explotación minera, aguas más arriba, ¿no? Entonces, para eso necesitamos otro tipo de proyecto de control. Y de la misma forma, aplicar tal vez otro proyecto para mejorar la calidad del agua que vaya a hacer un tratamiento de las aguas de los pozos, ¿no? Para que se puedan hacer las filtraciones y los tratamientos adecuados de agua de pozo también. Entonces, eso hace que la alternativa 1, donde es mejorar la calidad del agua, te implica a que puedas tener varios proyectos, ¿no? A ver. Y aquí están. Y entre esos están reducir la contaminación de los acuíferos subterráneos, la regulación del uso de productos químicos. En el otro está reducir la contaminación del río y controlar la contaminación ambiental. Entonces, no solo le va a salir al financiador un costo alto, también le va a salir al que está contaminando, porque a él sí o sí le tenemos que obligar, ya sea cualquiera de estas alternativas, a que tenga que aplicar alguna planta de tratamiento para evacuar sus líquidos contaminantes. Entonces, es un análisis, como les decía, de un equipo, ¿ya? Un equipo multidisciplinario, que estén en diferentes áreas técnicas, social, económica, para que puedan identificar estos tipos de valoraciones, ¿no? Cualitativas, alto, medio y bajo. En caso de que, por ejemplo, creo que la mayoría somos de la parte social, nosotros ¿qué tipo de herramientas tendríamos que utilizar para determinar si el proyecto es de impacto social alto, medio o bajo? Ustedes más apoyan en esta parte. La parte social apoya más en los partes de los riesgos sociales, ¿no? Los riesgos que pueda tener de hacer y no hacer, ¿no? De no mejorar la calidad del agua, el riesgo social se vuelve entre medio y alto, ¿no? El de mejorar la calidad del agua, entonces en esta parte donde ya viene el riesgo es en la parte del costo, ¿ya? Entonces ahí los técnicos más los economistas o la parte de los financieros sí van a poder determinar esta parte de costos y los tiempos. Pero en la parte de los riesgos sociales estarían todos los profesionales del área social. Ellos son los que trabajan en forma conjunta con la parte social, ¿no? La parte beneficiaria. Como habíamos hablado, las mujeres, los niños, ¿no? Y los que trabajan tanto en la parte agrícola como los que están criando sus animales, ¿no? Y también la parte social, junto a la parte técnico-ambiental, miden esta parte del impacto ambiental, ¿no? No vas a dar una solución y vas a generar otro problema. Entonces, ellos son los que regulan esta parte del impacto ambiental. La parte social también trabaja en la parte del impacto de género, ¿no? Ellos son los que, como son la parte social los que están más relacionados con el grupo beneficiario, son los que pueden identificar de forma más puntual y más precisa esas reacciones y esas acciones que puedan tomar
desde este lado de género, ¿no? Entonces, ellos apoyan mucho en la identificación de estos criterios, ¿no? Para que se pueda tener una identificación lo más real posible a la hora de hacer una evaluación o un análisis de alguna de las alternativas que se han podido identificar en el árbol de objetivos. Pasamos al análisis cualitativo de las alternativas. Dentro del análisis cualitativo encontramos de que hay criterios de valoración. Podemos tener muchos criterios de valoración. Ya podemos incluso tomar criterios de valoración del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más específico. Pero lo que normalmente, y para no complicar a la hora de hacer un análisis, lo más regular es este criterio, ¿no? Que les estoy presentando. El 5 es muy importante, el 4 es importante, el 3 medio importante, el 2 poco importante y el 1 no es importante. ¿Ya? Estos valores es lo que vamos a empezar a aplicar a todo lo que se ha podido identificar cuando estábamos haciendo el análisis cualitativo. Ya se toman los mismos criterios y ya se dan unas valoraciones, unos coeficientes, lo vamos a llamar, que van a ser los valores que van a identificar a estos criterios, ¿no? Para identificar o para escoger una alternativa, el costo es importante, ¿no? El tiempo es poco importante para esta parte, para este análisis, ¿no? Ese es el análisis que yo he hecho. Ustedes también pueden poner, si el tiempo es medio importante o importante, también le pueden poner un valor de 4, ¿ya? Entonces, en mi análisis, para el ejemplo, para mí el tiempo es poco importante, ¿ya? Ahora, aquí me dirán, ¿pero por qué el tiempo es poco importante? Porque cuando se trabaja en proyectos de intervención social y la población beneficiaria, en muchos casos, algunas veces es agresiva o algunas veces es muy intransigente, con que empiecen a ver que el proyecto ya se está, supongamos, licitando, ya para ellos el tiempo ya no les interesa, lo que les interesa es que el proyecto está saliendo, ¿no? Entonces, eso pasa en la parte social, o sea, en los proyectos públicos y en los proyectos sociales. Eso es lo que pasa, ¿no? Y por eso, desde mi punto de vista, porque este análisis yo lo he hecho, el tiempo ya no es importante, ¿no? Es poco importante. La concentración sobre los beneficiarios es muy importante, porque la solución va a ir directamente a ellos, ¿no? No va a ser la solución que les va a ir directamente a los proyectistas o le va a beneficiar más al alcalde, ¿no? O al dirigente vecinal o al profesor del colegio, ¿no? El beneficiario es lo más importante, ¿no? Es muy importante. Los riesgos sociales es medio importante, porque cuando se ejecuta un proyecto social, nunca vas a poder satisfacer al 100%. Siempre va a haber un riesgo en la parte social. En el caso de este proyecto, el riesgo social que vamos a tener es ¿cómo se dice? Es la parte médica privada, ¿no? Es la parte de los que operan la planta de Fructiembre, la planta de tratamiento de fibra, el matadero, ¿ya? Que algunos trabajadores deben formar parte de la población. Entonces, es medio importante, ¿no? Porque siempre va a haber eso. Y el impacto ambiental es importante porque cualquier financiador, ya sea nacional o externo, siempre ven importante que la parte ambiental sea tomado como una prioridad. Y lo mismo pasa para el impacto de género, ¿no? Que es importante. Y la viabilidad, que tiene que ser muy importante. O sea,
la alternativa que vayamos a escoger tiene que ser altamente viable, ¿sí? Con esos datos de coeficientes empezamos a hacer la calificación. La mejora de la calidad de agua, ¿no? Cuando hablamos de mejora de la calidad de agua, en esta parte nosotros vamos a poner un valor de no importante, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en la cualitativa el costo era alto, ¿no? Entonces, como el costo es muy elevado, ya este proyecto va a dejar de ser importante, digamos, en su priorización por los costos. El tiempo, de la misma forma, es un tiempo largo. Entonces, también ya empieza a ser con una valoración baja de no importante. La concentración de los beneficiarios es poco importante, ¿no? Cuando debería ser muy importante, ¿no? Pero en esta parte, como ya es una mejora de la calidad de agua, no es poco importante para mi análisis, porque los beneficiarios, la concentración sobre los beneficiarios no está, como les digo, no está priorizado por el tiempo, por la parte de los costos y el tiempo. Los riesgos sociales de la misma forma van a ser poco importantes, porque si el proyecto va a afectar a la parte que les decía, donde están los que tratan el cuero, la fibra, el matadero, los médicos privados, los curanderos, entonces ya lo vuelven un riesgo social que no va a ser muy importante, ¿no? El impacto ambiental sí es muy importante, cualquiera sea la solución que le vayamos a dar mediante esta mejora de la calidad de agua. El impacto de género va a ser poco importante, y la viabilidad de la misma forma, ¿no? Está muy poco importante, porque por el tema de costo y el tiempo y más el riesgo social que se va a tener, ya le baja la importancia a la alternativa 1. ¿De dónde salen estos valores? Es la multiplicación del coeficiente por el valor que se le ha dado. 4, 2, 10, 5 por 2, 10 y suma 60, ¿no? De ahí han salido estos valores. Para la alternativa 2, mejora de los servicios sanitarios, decimos que es poco importante, ¿no? Es poco importante en este momento para el proyecto, para encontrar la alternativa, porque se está buscando el tema del agua. Sí queremos que haya mejora en el servicio sanitario, pero lo estamos calificando como poco importante también desde el punto de vista del costo, ¿no? En el tiempo es muy importante, porque sí se necesita la solución, ¿no? Pero esto hace que le tomemos como medio importante. En la concentración sobre los beneficiarios, no importante, ¿no? Porque al final, si sacamos este proyecto, los beneficiarios sí lo van a tomar, o sea, sí va a mejorar en el tema del servicio de salud, pero lo que no va a mejorar es que van a estar llegando constantemente todavía los enfermos por este problema hídrico, ¿no? El tema social es muy importante, ¿no? El tema del impacto ambiental es poco importante, porque cuando vamos a hacer la mejora de los servicios de salud, ambientalmente no va a haber un impacto que vaya a afectar ambientalmente con la aplicación de este proyecto. El tema de género es medio importante, y la viabilidad también es medio importante. Este proyecto con sus valores sale 63, ¿no? El último proyecto, que es la planta de tratamiento de agua para consumo humano, el costo es medio importante, ¿no? ¿Por qué decimos? Porque en la parte cualitativa decíamos medio, ¿no? Le dábamos una valoración media, entonces es medio importante. El tiempo, de la misma forma, es medio importante, y la concentración de los beneficiarios va a ser importante, ¿no? Porque se van a beneficiar directamente con esa agua ya tratada, ¿no? Los riesgos sociales, va a haber riesgo social. ¿Por qué? Porque primero vamos a afectar a todos los que estaban contaminando.